buenas tardes. Para mí es un gusto saludar primero pues al equipo de Jaime y este combo maravilloso que hace posible que estemos aquí hoy todos reunidos, a ustedes por oír esta última charla de impacto, le han denominado, y pues por permitirnos a través de una forma distinta conocer un poco cuál es la experiencia de Ecopetrol a través de años haciendo este intento por desarrollar un aporte a lo que nosotros consideramos que son barreras para a veces generar prosperidad en los territorios. Varias cosas, y es que hace 4 años yo me dedico, yo llevo 18 años en la compañía y hace 4 años llegué a la mejor vicepresidencia de Ecopetrol, una empresa además que saben que es muy grande, y no saludé a mis compañeros, a Diana, a todos, y al grupo empresarial que ahorita tenemos un mensaje para todos. Pero hace 4 años yo llegué a la vicepresidencia de Desarrollo Sostenible con poquita presión, les quiero contar, porque pues mi cargo es realmente a lo que nos dedicamos en la gerencia de prosperidad social, es hacer la inversión social de la compañía, pero como es muy usual en Ecopetrol, para meterle presión, el cargo tiene propósito. Entonces, el propósito no solamente es hacer inversión, sino generar prosperidad. Y eso en muchos casos genera risas. Hay alcaldes que ya en el ámbito de la confianza le dicen a uno, ay, tan linda, ¿usted en serio cree que genera prosperidad? Y otros, y realmente es un reto gigante. ¿Pero qué es prosperidad? ¿No? En medio de un ambiente que tengo que confesarles, aquí estamos en confianza solo para los que nos den en YouTube, pero en un ambiente petrolero la prosperidad es un parámetro, y el parámetro es muy seguramente recursos, ¿no? En donde además abundan los recursos, las cifras, las reservas, los retos, ¿no? Las inversiones, y eso hace, y de eso es que quiero hablarles, que a veces esto pierde un poquito de los conceptos que quiero traerles simplemente, pero ese es el parámetro de prosperidad. Pero cuando uno va a las regiones en donde estamos, y les voy a hablar un poquito en 2 minutos de esta historia, de cómo nace el concepto de prosperidad social en Ecopetrol y cómo hoy lo entendemos, pues la prosperidad es lo que se vive allí. Es dignidad, es una lucha por el reconocimiento, es de pronto, sí, acceso a recursos, pero materializados en cosas concretas que ojalá se mantengan. Entonces, pues en ese dilema vivimos todos los días, que es llevar prosperidad, y por supuesto mis indicadores son, esta no es una actividad para mis amigos abogados de medios, sino de resultado puro. Y aquí tengo que hacerles un breve resumen porque efectivamente hay noticias de que en Ecopetrol, en sus 70 años de fundación, ha habido todo tipo de programas que se han denominado programas de apoyo a la comunidad. Quienes tuvieron la posibilidad de leer el libro de Guillermo Perry, algo así como lo escribí para contarlo, o decidí contarlo, su último libro, él se echa un cuento y dice que él venía con unas ideas muy frescas de sus estudios por fuera, y que en algún momento tenía una inquietud, como entiendo en ese momento ministro de Minas, de sugerirle a los directivos de Ecopetrol en esa época, hacia los años 80, de pronto Camila, que está acá, ha hecho una historia muy profunda de la inversión social, pero hacia los años 80 le sugiere a los directivos de la compañía hacer un programa que se denominó Ayudas para la Comunidad, porque la preocupación fundamental era cómo generar una conexión con las comunidades, porque Ecopetrol había recibido, recuerden la fundación de Ecopetrol, no me voy a ir tan lejos, calma, los activos de la concesión de mares, pero al recibir esos activos de la concesión de mares, lo que pasa es que recibió un modelo de relacionamiento. ¿Y cómo era ese modelo? No sé si se acuerdan. Un modelo de enclave, que las corporaciones americanas se encerraban en una malla, tenían mucho acceso a muchos beneficios pues para sus trabajadores y demás,
pero eso distancia con las comunidades. Y entonces a través de ese programa, que en principio, y por eso les digo que es lo más antiguo que yo he leído, buscando un poco el origen de lo que hoy hago, entendieron que había que hacer cosas que llevaran bienestar. Pero eso que generó, en mi opinión, y estoy simplificando una historia de muchos años, que el aporte de Ecopetrol a los territorios empezara a generar un reemplazo del Estado en los territorios. Entonces, como varios de ustedes me han oído hablar en muchos escenarios, pues Ecopetrol ha estado invitado a muchas fiestas, ¿no? A todas las fiestas del país. Nosotros, un chiste muy malo, pero nosotros no fundamos la Iglesia Católica porque no existía Ecopetrol, pero hemos estado en la fundación de instituciones, de organizaciones que hoy subsisten a veces gracias al apoyo de Ecopetrol, de fundaciones regionales que en un tiempo y de manera un poco no tan constante han tenido el apoyo de Ecopetrol, y es por eso que eso empieza a sustituir al Estado. ¿Qué pasó? Y que es la realidad que hoy en algunas regiones intentamos superar. Pues que Ecopetrol, por ejemplo, en el corregimiento del centro hoy todavía opera acueductos, ¿no? Y estamos buscando una forma para que esa transición se haga sin afectar la operación, sin afectar el servicio a los usuarios, pero que haya un empoderamiento, ojalá, de las comunidades para que eso ocurra. Pero de separar ese rol de Estado que ha tenido Ecopetrol, pues no es tarea fácil. Hacia más o menos, y les insisto, esta es una historia que no le hace justicia ni a todos los que han estado sentados en este cargo, ni a todos los que han tenido que tomar decisiones en nombre de esta gran compañía y de este grupo empresarial, pero hacia el año 2016, increíblemente, se empiezan a dar las primeras señas de unos direccionamientos muy claros de la compañía, de cómo manejar lo que en ese momento entendíamos como la gestión del entorno. Y quiero que me permitan decir que en ese momento lo que Ecopetrol pensaba, y ahí un paréntesis muy grande, Ecopetrol es un Colombia dentro de Colombia, es la compañía más grande del país, pero que por su dimensión tiene la tendencia, como casi todas las compañías que son así de grandes, de mirar hacia adentro, de enfocarse en sus propios conflictos y entender un poco el país desde... Hoy estamos muy enfocados, por ejemplo, y ahora lo voy a mencionar, en la transición energética, pero a veces uno olvida que en Colombia no se está viviendo solamente la transición energética. Colombia vive muchas transiciones, transición social, la transición hacia, ojalá, economías más legales, y una de esas es la transición energética, pero la dimensión de Ecopetrol hace precisamente que muchas veces esas dinámicas externas de pronto no sea posible verlas, y en ese momento lo que se plantea es una estrategia de gestión del entorno. Se gestiona las relaciones que rodean a Ecopetrol y a su grupo empresarial. Por largos años gestionamos nuestra estrategia, y nuestras empresas del grupo empresarial hoy tienen gerencias de entorno, pero nos damos cuenta, y esto es en tiempo muy reciente, ya con gran parte del equipo que está presente acá, y empezamos a ver que es que hay una limitante, y la limitante no viene de afuera. La mitad de los problemas no vienen de afuera. Y entendemos hoy que no es Ecopetrol en el centro, ¿no? Y para todos yo les quiero decir algo, estas reflexiones suenan obvias, pero en una compañía con el tamaño de Ecopetrol, estas reflexiones no son obvias. Y de eso es lo que les quiero hablar. Porque a veces es obvio, tienes que hacer evaluación de impacto, ¿no? Obvio, pues tienen que levantar línea base. ¿Desde cuándo? ¿Cómo hago para levantar línea base desde que Ecopetrol tiene presencia en el centro, ¿no? Cojo ayer, antier, en el momento en el que construí la infraestructura, el origen de muchas regiones. ¿Alguno ha oído el himno de Barranca? ¿De Barranca Bermeja? El origen de muchos de los conflictos, de muchas de las dinámicas, incluso territoriales, tienen involucrada la primera empresa de este país, y eso no es menor. Y eso implica que eso tome una atracción y sea, pues, monumental un poco ese esfuerzo. Y hoy les quiero hablar un poco de eso. No,
Yo hubiera podido traerles aquí las líneas de inversión social, contarles lo que hacemos, las metas que tenemos al 2040, al 2030, al 2050, pero son cifras que ustedes salen y no se van a acordar. Y lo que quiero contarles es cuáles son los retos de gestionar efectivamente la inversión social en una compañía con este contexto. Y les insisto, parece obvio que una compañía como Ecopetrol debería tener el estándar para poder medir, para poder hacer, eh, pero efectivamente lo que tenemos que hacer es empezar a arrastrar toda esta historia que tiene una compañía, pero además seguir entendiendo cuál es el valor que tiene esta empresa, qué rol juega en el desarrollo del país. De lo primero que quiero hablarles es, y les voy a hablar no sé cómo devolverme acá. ¿Cómo me devuelvo? Ya les chivié toda la presentación. ¿Cómo me devuelvo? Creo que ya voy, es momento. Pero quiero hablarles de significados. Yo soy una persona que cree mucho en el poder de los símbolos, de los significados, de la profundidad de las palabras, y creo que hay cosas que determinan este quehacer. Todos ustedes, en mayor o menor medida en sus organizaciones, se enfrentan a estos retos. Retos, y ya les digo, hoy lo planteo desde la primera empresa del país, en donde seguramente los recursos pensarán ustedes que no son un dilema, pero estos son los retos que enfrentamos todos. Y hay más. Hay retos de comunicación, lo podemos hacer increíblemente mejor. Hay retos de focalización, hay retos de todo lo que nos plantea además el barómetro que nos ha retado a entender qué podemos hacer mejor. Pero les traigo solamente estos para decirles cuál es mi sentimiento todos los días cuando me levanto hace 4 años. Y quiero hablarles en principio del propósito, porque es la pregunta obligada de cualquier miembro de junta directiva que llegue a esta compañía, o cualquier compañía del mundo, es ¿por qué hacen tanto, se ve tan poquito y por qué no se focaliza? ¿No? Y todos los días nos levantamos en una tarea constante por entender cuál es el objetivo de lo que hacemos. Lo primero que yo le respondo cuando a mí me hacen esta pregunta, que esto es probablemente cada día de mi trabajo, es decir que si bien es la conversación de la inversión para el desarrollo de la primera empresa del país, pues esta sí es una conversación de negocio y eso no se puede olvidar. Es una conversación que nos ha ayudado y seguramente en muchas de sus organizaciones ha pasado, pero hemos podido entrar a entender que por largos años la inversión social era el medio, como lo dice un gran amigo argentino de Ecopetrol, era el medio para pactar la paz en los territorios o en las regiones donde operamos o con las comunidades. Y aún sigue siendo seguramente así entendido. Pero más allá de eso y frente a que la lucha sea constante porque entendamos eso, esta sí es una conversación de negocio. Esta sí es una conversación que tiene que comprometer a la compañía en encontrar su ambición, ¿no? En que haya un negocio próspero para que exista una prosperidad que compartir con los demás. Es una conversación que nos invita a entender que el negocio tiene que persistir. Y mientras ese negocio persista, nosotros tenemos que entender como parte de los equipos sociales que no somos el corazón del negocio, pero que esta conversación habilita la posibilidad, y esto es teoría básica de la responsabilidad de las empresas y toda esa evolución, pero esto habilita la posibilidad de que esta compañía siga persistiendo y siga alcanzando sus objetivos. Pero también, como parte de eso, pues por supuesto, esta es inversión que lo que debería contribuir es, como lo hemos denominado en esta presentación, a levantar barreras para el desarrollo, ¿no? Más que a contribuir a cierre de brechas, sí es verdad, pero hay unas barreras en los territorios y en las regiones donde ha operado por largos años esta empresa que nos impide varias cosas, y es la óptica que hoy tenemos a través de la estrategia 2040 que se formuló en realidad hace unos años.
Y es que una barrera, por supuesto, en Colombia va a seguir siendo que tengamos menos posibilidad todos de acceder a la educación. No solamente en términos de lo que todos sabemos, de lo que implica tener ciudadanos formados, sino que de la educación parte la forma también en la que tramitamos nuestros conflictos y es, digamos, un lugar común entre todos los empresarios que todos optemos por la educación. No hay duda de eso. Y hay dos razones fundamentales que hoy enfocan las inversiones de Ecopetrol. Una es que este negocio, por próspero que sea, es un negocio que es muy inferior en expectativa de las comunidades, o me refiero mejor, la expectativa de las comunidades es mucho más alta en términos de empleo, en términos de oferta de consumo de servicios y bienes consumidos, digamos, en las regiones, y este sector realmente no es tan intensivo como la gente lo piensa. Y eso es en este momento, y ayer y hace algunos años, el mayor elemento de la conflictividad en realidad en el sector de hidrocarburos y en el sector oil and gas. Hay mucho menos empleo posible de contratar en las regiones y seguramente la demanda de bienes y servicios no puede ser 100% proveída por las zonas en donde opera esta industria. Y entonces, ¿a qué nos tenemos que dedicar? Y es algo que les voy a hablar cuando hablemos de impacto, pues a fortalecer economías que se sustituyeron por la presencia del sector. Y por supuesto, no es tampoco un secreto para nadie, las zonas petroleras pues no solamente generan dependencia de eso, sino no directamente, no solamente el primer eslabón de la cadena, sino muchos eslabones de la cadena asociados a eso dependen hoy del sector de hidrocarburos. Y lo que necesitamos es dinamizar esas economías locales y por supuesto retornar a esas vocaciones productivas, porque esta actividad tendrá un principio, tuvo un principio, pero en algún momento tendrá un fin, un decrecimiento. Y el último tema que hoy nos ocupa, que en nuestra estrategia hoy se denomina un poco cierre de brechas en accesos a servicios que hoy se han vuelto acceso y garantía de derechos. En las regiones nuestras por largos años ha existido, por supuesto, una debilidad en la cobertura en servicios públicos y demás, pero hoy lo denominamos transición justa, ahorita me voy a referir a eso, y el concepto es básicamente que nadie se quede atrás. Nosotros no podemos hacer unos esfuerzos grandes en descarbonizar nuestras operaciones, en salir a anunciar a los mercados que tenemos un propósito de descarbonizar, de hacer al 2030 y mientras tanto afuera de la malla, vuelvo al concepto, esto no pase y lo que necesitamos es, y esa es nuestra focalización y el propósito. Podría ser distinto, no hacemos cosas. Es difícil para una compañía como Ecopetrol explicarle a todas las entidades territoriales y entiéndanme un poco a dónde voy. El rol de Ecopetrol, al ser una compañía pública, todos sienten que esto es público. Los alcaldes y gobernadores con quienes hoy tenemos una relación, en mi opinión, de confianza, de extrema confianza, siento yo, porque hemos establecido una relación en donde nos podemos tramitar nuestros conflictos de manera diferente y generar una contribución al desarrollo también territorial, hacen cuentas con el EBITDA de Ecopetrol y dice, todo eso me toca a mí, sume, reste, y a Guamal le toca tanto y a Casillas le toca tanto, porque esa es la carga que tiene una empresa pública. Todos, en la pandemia yo recuerdo que en algún momento se anunció un gran programa de apoyo país, se denominó, un programa que nos hace sentir muy orgullosos porque no supimos cómo, yo no entendí cómo, desde cada una de nuestras casas logramos gestionar muchos recursos, pero más mover toda una institucionalidad, en principio además la interna de Ecopetrol, para poder llegar a muchos municipios del país que no tenían un ventilador, que no tenían condiciones para atender la pandemia. Y durante la pandemia, los alcaldes de zonas que no eran de influencia de Ecopetrol publicaban artículos en el periódico y todos queremos de la plata de Apoyo País, porque todos somos parte de la prosperidad que ha generado Ecopetrol. Y eso es
es un tema que resulta muy retador. Ay, yo me devolví otra vez. Un momento. Ahora quiero hablarles de la dimensión, porque a este tema que veníamos hablando del propósito, tenemos que empezar a decir, bueno, y estas tres cosas, estos tres frentes, ¿dónde los voy a hacer? ¿No? Y miren el tamaño reto que implica poder tener presencia en casi la mitad del territorio nacional, el 52% de los municipios del país, y hoy con la incorporación de ISA al grupo empresarial, ahí están todas nuestras empresas del grupo, y eso implica pues una presencia territorial muy importante, pero también hace entender que si bien en este sector en particular, supongo que en otros también hemos discutido por largos años que la inversión social debería focalizarse en las zonas de influencia propiamente de Ecopetrol. ¿Y qué es la zona de influencia de una compañía que hoy en su cadena de valor pues comercializa los combustibles en todo el país, ¿no? Esta es solamente la zona de influencia de presencia física de infraestructura de la compañía, pero nosotros estamos hoy comercializando combustibles en todo el país, comercializando gas en donde haya posibilidades de ampliar el mercado de gas. Las energías renovables se dan donde la naturaleza tiene una necesidad o provee esa necesidad para tener la posibilidad de tener oportunidades en energías renovables. Y eso complejiza aún más el panorama, porque esa focalización de recursos es muy difícil, y ahora les voy a hablar también en términos de proporción lo que implica. Estamos presentes en más de la mitad de los municipios SOMAC y en los municipios PEDET, y sin embargo, fíjense la dificultad de todas estas parámetros y lógicas que se plantean incluso desde la legislación, porque los territorios que para Ecopetrol han sido considerados parte del mayor conflicto en el que ha incluso estado involucrado el sector de hidrocarburos, en la mitad del sector de hidrocarburos, es el Magdalena Medio. Revisen cuántos municipios del Magdalena Medio están en el listado de municipios PEDET y en dónde podemos llevar esas inversiones que tienen, digamos, como muestra la reglamentación. Voy a correr porque no voy ni en la mitad. Ya esto no sirve, ya dijo, ya. No, y ahí tenía simplemente una referencia, y esa que hacemos la reflexión todos los días de que esa focalización, y muchos de ustedes nos dan ejemplo. Créanme que por ser la primera empresa del país tenemos cada vez que mirar al lado y hacer un esfuerzo por entender que se hace bien con muchos menos recursos, pero muchas reflexiones surgen en torno a la focalización territorial, y una de esas es que la cadena de valor nos puede ampliar la magnitud de lo que hacemos. Yo veía hace unos años, y lo hablaba con Jaime cuando empezamos a participar de estas mediciones, porque nosotros hemos sido muy hábiles por la capacidad que tenemos técnica y demás de gestionar en tiempo reciente estos recursos, de poder llegar a invertir o a llegar al alcance de gente que ni conoce a Ecopetrol, ¿no? A contribuir a infraestructura pública muy importante que luego hace mucho sentido en el cierre de brechas. Pero hemos tenido una dificultad para mirar al lado y decir, nuestra propia cadena de valor tiene que poder tener ese poder amplificador de los recursos de Ecopetrol, y ahí un esfuerzo muy grande, por ejemplo, que hemos realizado en conjunto con la Unión Sindical Obrera a partir de las negociaciones de hace 4 años, y seguiremos en un proceso largo por ponernos de acuerdo en inversiones de impacto que generen valor para las regiones. Y allí un ejemplo, simplemente un ejemplo, y es una unidad móvil de salud, que fue un proyecto que desde cero gestionamos y gestamos con la Unión Sindical Obrera,
y hoy recorre muchos, casi 8 municipios del Magdalena Medio prestando servicios de salud preventiva a donde no llega la prestación del servicio público de salud y la verdad es que es un ejemplo de cómo esa cadena de valor puede amplificar el valor de lo que hacemos. Ahora, en términos de proporción, la gráfica que ven atrás es simplemente una evolución de lo que ha pasado. Llévense en la mente que hay una evolución. No voy a hablar de cifras muy concretas de lo que ha pasado en los últimos años, pero ha habido una evolución en las inversiones sociales de la compañía y del grupo empresarial. Y si uno pone en proporción, pero nada de esto tiene mucho sentido si uno no sabe a qué se parece lo que hace, cuántos recursos son los que gestiona y la capacidad de transformación que eso puede llegar a tener. Y por eso la referencia es simplemente de que la inversión social del Grupo Ecopetrol representa el 4.6% de la inversión pública equiparable del gobierno nacional. Y de otro lado que en el 2023 la inversión social de este Grupo Ecopetrol es mayor a la inversión pública de Minambiente y Mincultura. Y eso nos pone en proporción y un reto muy importante para entender entonces no solamente en dónde estamos parados hoy, sino cuáles son las bases que sentamos hoy para que esto se mantenga en el tiempo, porque esta es una compañía que está destinada a pensar en el largo plazo. Entonces, ¿cuál es la ambición? Vamos o tenemos la posibilidad de ser incidentes dentro de la política también social de esta compañía y hacia afuera y de gestionar alianzas que mantengan esa ambición, por ejemplo, frente a que los precios del petróleo caigan. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer todos los días, pero ojalá no simplificar esta conversación pensando en cuánto presupuesto gestionamos, sino cuál es el nivel de proporción que tenemos a cargo. Sobre el impacto, yo me anticipé un poco a decirles eso, pero hace algunas, en las charlas de la mañana se decía, es fácil, ay, ¿por qué no miden que eso no les vale nada? Eso lo dijo Jaime. Eso, el ROI, eso no les cuesta mucho, ay, no sean perezosos, ¿no? Es un problema de pereza. ¿Con qué medida, con qué parámetro, con qué? Yo siempre lo denomino es que pues Ecopetrol no puede comprar una camisa, ¿no? en el Éxito y viene y la trae, aquí está el Éxito, y viene y la trae, pago, y viene y la trae y se la pone y dice, así mido mis programas ni siquiera las políticas públicas tienen una metodología corto plazo como lo quieren, como además, pues por supuesto, ustedes han tenido conversaciones con los financieros de sus compañías, que es para cuándo la medición. Esa también es la lógica que tenemos nosotros. Esa no es una camisa que se compra. Y construir unos indicadores de impacto, pues créanme que es algo que nos trasnocha. Nosotros por largos años, por supuesto, hemos entendido que no es lo mismo en términos de impacto en la educación, puede generar beneficio con unos kits escolares que llegan todos los años y que generan un impacto en la economía familiar. Todos sabemos que es comprar la maleta y los útiles cada año. Y la diferencia de hacer unas modificaciones estructurales en una institución educativa. Los beneficios no son los mismos, pero mídalo, ¿no? Midan el impacto a largo plazo. Y en esa un poco conversación y en medio pues también de la necesidad de hacerlo, nosotros estamos avanzando en un trabajo que es muy serio, que implica entender qué cosas sí se pueden medir y qué cosas no se pueden medir, pero también va a afectar un poco la visión, más que afectar, va a iterar la estrategia. Porque cuando tengamos unos resultados de la inversión vamos a poder comprobar si tantos años de inversión en educación ha valido de la pena. Ecopetrol tiene el programa en educación más antiguo de Colombia, 37 años, lo mencionaba nuestro presidente esta mañana, con un programa que se denominó Bachilleres por Colombia hace unos años, hoy es Bachilleres Ecopetrol, y ha formado, no les voy a decir cuántos, pero ha formado miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol. Hoy tiene funcionarios en todas partes del país, profesionales supremamente destacados a nivel internacional, pero nunca hemos medido el impacto que eso ha generado, ni en la vida ni en la calidad
de sus familias, ni a cuántos de sus hermanos han arrastrado, porque soy yo la que sé y puedo darles fe de eso, yo estoy aquí por eso, que la educación, el acceso a la educación transforma la vida de la gente. Pero eso no lo hemos medido. Y en un momento de frustración, Jaime nos compartía el tablero que desarrollan de impacto de esta inversión que genera Ecopetrol y el resto del sector de hidrocarburos, pero los datos son impactantes porque nos dan muestras de que y nos dan señales de que estamos haciendo un trabajo que puede continuar bajo unos parámetros de disciplina, pero por supuesto de focalización y de lo que se ha denominado en la teoría el capital paciente, ¿no? El capital paciente es ese que uno va, invierte y va regando y en algún momento eso genera un proceso y un proceso de una dinámica social y ojalá cada vez el capital de estas compañías se vuelva en estos términos de proceso más paciente. Pero encontramos entonces estas cifras que yo les digo a mí también me generan orgullo pero mucha responsabilidad. Por ejemplo, la tasa de cobertura neta en municipios de Ecopetrol es del 91%, mientras que superior al promedio nacional que es de 86%. La tasa de transición, y solo quiero decirles que las imágenes son reales, gente de nuestras áreas de influencia, de nuestros programas que son muchos y que ojalá tengan la posibilidad todos de conocer y de compartir con nosotros en algún momento y les voy a hablar de eso más adelante. La tasa de transición a la educación superior en municipios de Ecopetrol es de 32%, superior a la nacional. Y esta era una de las cifras que Jaime compartía en la mañana, que hacía referencia a la cifra nacional, pero en municipios, mientras que en la última década las áreas sembradas en Colombia apenas crecieron el 6%, en los municipios donde está Ecopetrol el crecimiento alcanzó el 19%. Algo estamos haciendo y lo estamos haciendo a través de procesos que maduran con el tiempo y todavía creo que estamos en el momento de superar ese dilema, por ejemplo, que hace algunos años se daba en el meta de petróleo o agua, ¿no? Agricultura o petróleo, ¿no? Es agro y petróleo y juntos podemos desarrollar esta actividad sin duda a través de este gran impacto que genera. Y en términos de impacto, pues en estos temas también de transición energética es que nuestra comprensión es que hemos entendido, les insisto, que nadie se puede quedar atrás de este proceso. Ecopetrol tiene la capacidad, la tecnología, la innovación. Ecopetrol lo que en esencia es una gestora de conocimiento, tremendo. Ejecutamos cosas directamente, algunas, entre otras cosas la inversión social, pero muchas cosas se tercerizan y demás, pero lo que es Ecopetrol realmente es un gestor de innovación, de conocimiento. Y lo que hemos entendido también es que esa innovación y ese conocimiento sirven mucho si la compañía mejora sus emisiones y demás. Pero por largos años las comunidades de las zonas de influencia de Ecopetrol han visto transportar el gas y no tienen gas, ¿no? Y todavía no tienen acceso a un energético y todavía no tienen acceso a agua potable o a derechos mínimos y eso es lo que queremos. Más de 1 millón de colombianos hoy siguen cosechando con leña, aunque ha sido un reto enorme nuestro programa de gas social, ha implicado ver más allá un poco de las zonas de influencia, ver más allá de la caja y entender además cómo intervenir en el buen sentido de la palabra un mercado que es tan difícil y tan regulado y que nos implica un reto también. Y quiero hablarles de esto porque la transición energética sin duda nos implica entender que la contribución hasta aquí ha estado bien, ¿no? Y ha implicado y hemos hecho cosas, hemos podido crecer los recursos de la compañía generando confianza, porque a nosotros, les insisto, nos sueltan plata si nosotros damos muestras de que tenemos disciplina para usar ese capital, sabemos si tenemos confianza y la confianza va creciendo con el tiempo y también se gestionan, por supuesto, mejor las relaciones en un territorio que tiene unas posibilidades distintas de seguir permaneciendo un poco en estas relaciones. Pero hemos entendido también que hay una lógica
que las mismas comunidades nos plantean. Y hace poco en un encuentro que tuvimos con la comunidad del Altunuma, esta es una foto real, la Guardia Indígena recibe a funcionarios de Ecopetrol en su resguardo y luego ellos visitan la casa de la iguana. Cuando llegan allá nos dicen, como yo lo entendí, todas las relaciones evolucionan, ¿no? Nosotros pasamos de una relación muy conflictiva y de pronto de una relación distinta porque teníamos otros interlocutores a tener una relación de confianza y de amigos. Pero como los novios también se casan y quieren que se evolucione esto, nos están proponiendo ser socios. Y nosotros estamos pensando con mucho análisis y con mucha seriedad en cómo vamos a afrontar el reto de poder generar, ojalá, modelos de negocio en donde se involucre la participación accionaria de las comunidades. Y eso es un reto que implica que el tema social se mete en la cancha del negocio, ¿no? Y que hay unos parámetros para identificar cuáles son las potencialidades que tienen las comunidades, que a veces nosotros invisibilizamos, ¿no? Pues esa gente no tiene plata, ¿no? Capital gigante, la tierra, un capital gigante, la identidad de lo que son, ¿no? Y la posibilidad que eso apalanque planes de vida futuro. Hoy ningún plan de vida de las comunidades étnicas está financiado, ¿no? Y tiene muy pocas posibilidades de cumplirse y por eso hay sentencias y por eso hay fallos judiciales que le dicen al Estado vaya y cumpla, ¿no? Entonces queremos tomarnos en serio esto y poder construir. Nosotros somos al final del día quienes, con independencia de quién esté en este rol y en esta responsabilidad, esta es una compañía que se puede permitir pensar a largo plazo, ¿no? El cómo puede cambiar. Yo, en mi opinión, es difícil gestionar esta inversión social, por supuesto, desde los parámetros de la inversión, además, pública. Estos son recursos públicos, hay que guardar cada peso que invierte esta compañía, ¿no? Porque si no, además, la responsabilidad de los funcionarios pues no alcanza para pagar toda la inversión social que puede disponer Ecopetrol. El cómo irá cambiando y ojalá el para qué se mantenga, porque estos son propósitos de largo plazo. Y yo quiero hacer un ejercicio y permítanme con esto hacer un ejercicio y hablarles un poquito de mí, porque quienes me conocen saben que yo he tenido largos años, desde que me conozco, un problema con mi pelo. Yo soy muy crespa, más crespa de lo que me ven hoy, muy. En mi entorno, y ya les voy a decir a dónde va todo esto, en mi entorno familiar, Felipe me dio la razón en un comentario que hizo y creo que se me escapó y no le pude decir, pero en mi entorno familiar esto era una característica de mí muy amada, querida, reclamada. Pero cuando yo salía a mi entorno social, ser crespo era una limitante. Y muchas de las mujeres que aquí están, que tienen mi condición, sabrán, esto es como para escribir una tesis, tú que te ves divina con tus crespos, esto es como para escribir una tesis y hay tesis, entre ellas la de la hija de Diana que comparte mi sentimiento. Yo tengo que enfrentar ese problema de identidad algún día. Ese es un problema que yo denomino un problema de identidad, ¿no? Y mi familia me lo ha dicho con amor, con cariño, mi esposo ama mis crespos, pero ese es un problema de identidad. Yo lo puedo enfrentar o puedo seguir comprando secadores toda la vida e inventándome cosas para hacer lucir mi pelo distinto. Les hablo de esto porque yo quiero generar acá una conversación que ojalá se mantenga en estos 2 días y se extienda a lo largo del tiempo con ustedes y con todas las compañías que seguramente no pudieron estar aquí, porque en mi opinión el sector empresarial tiene un problema de identidad con su aporte al desarrollo de Colombia. Y eso es un tema pendiente en la agenda de los empresarios. Ha habido iniciativas de todo tipo, iniciativas, todos aportamos a una cosa distinta. Jaime esta mañana nos decía no lo hagan por moda, hagan esto.
Yo creo que este capital que nosotros tenemos, la comprensión de los tiempos que corren, el rol que ejerce el empresariado en este país, que ojalá supere esa comprensión de solamente pagar cumplidamente impuestos. Tenemos un capital enorme que no se basa solamente en el capital financiero que podamos tener. Lo que tenemos es capital adentro. Sabemos cómo conservar negocios, empresas. Sabemos gestionar proyectos porque tenemos profesionales de todo tipo. Y yo creo que tenemos una tarea pendiente por buscar una identidad en el sector empresarial que insistiendo en la idea, que le dé el ADN al sector empresarial de su contribución al desarrollo de Colombia. Hay muchos temas que nos hacen confluir. Miren el tema de la paz. Fue una conversación interesante, pero miren que ese es un tema que a todos nos motiva. Por supuesto, habrá muchos temas, la diversidad, la inclusión, la convivencia, la reconciliación, lo hablábamos con Diana esta mañana. Esos son elementos que a mí me sorprende y nos sorprende en conjunto que nadie crea que las inversiones que hace le apuntan a la construcción de paz. Hoy tenemos una responsabilidad como empresarios, es que nos dejen de vincular con los problemas y ojalá vincularnos cada vez más con las soluciones. Y uso, ay, no me quitan la foto, por favor. No, y uso la foto de la cumbre de hace un año, de varias de las caras del grupo empresarial que se dedican a hacer este trabajo y esta dura tarea, pero que es absolutamente gratificante, reconociendo su trabajo. Tenemos un grupo empresarial maravilloso que está dispuesto a asumir ese reto. Tratemos de buscar esa identidad que nos convoca en el desarrollo de esta apuesta por el territorio. Yo creo que hay una identidad que tenemos que buscar y bueno, con estas caras que hacen posible que el aporte del Grupo Ecopetrol sea posible, pues les doy las gracias por escucharme.